hay una gran pregunta que tenemos que hacernos. ¿Puede decirse que se trata de gobiernos de izquierda cuando hay un comportamiento de derecha en esos gobiernos autotitulados de izquierda? La respuesta no la voy a dar yo, la van a dar ustedes, y yo quiero darles algunos elementos que tienen que considerar para poder determinar qué características tiene cada uno de estos gobiernos, que es diferente de los otros. Porque yo no creo que podamos tener clasificaciones rígidas. Tenemos que, aunque por ejemplo 3 gobiernos participen del libre comercio, bueno, puede haber diferencias muy grandes entre uno y otro. O haya 3 gobiernos que están luchando por la nacionalización de las empresas, pero no todos ellos a lo mejor tienen las mismas características. Entonces yo pienso que antes de juzgar o de clasificar cualquier gobierno, ¿no?, lo primero que tenemos que tener claro es cuál es la correlación de fuerza que existe en ese país y entre ese país y las fuerzas internacionales. Si no entendemos, ¿no?, cuál es la correlación de fuerza, no vamos a entender, no vamos a poder ser justos en la clasificación. Evidentemente que en el caso de Chávez y en el caso de Lula, porque digamos, el gobierno de Brasil y el gobierno de Venezuela, a mí me parece clarísimo que no podemos exigirle al gobierno de Lula que haga la misma política que el gobierno de Venezuela, porque la correlación de fuerza en estos países es muy diferente. Chávez gana con una enorme mayoría. La verdad que ellos, quiero aclarar, ambos ganan las elecciones con un apoyo popular mayoritario, claramente mayoritario. Pero, ¿qué pasa luego? ¿Cuál es la correlación de fuerza en la Cámara? ¿Cuál es la correlación de fuerza en el Poder Legislativo? ¿No? Creo que, decía yo, que los analistas clasificaban, ¿no?, y ya vimos distintas clasificaciones. Yo creo que hay que ser muy cuidadoso a la hora de clasificar. Yo digo que para juzgarlos por lo que hacen, debemos tener muy claro lo que no pueden hacer, ¿no? Porque si alguien te tiene prisionero, pues, amarrado con una cadena a una silla, tú no puedes pedirle a esa persona amarrada, prisionera, que corre una maratón, pues. O sea, no, Mr. Víctor Mago no corre la maratón. Resulta que el tipo está amarrado en una prisión. Bueno, por eso que yo digo, para juzgar a los gobiernos por lo que hacen, tenemos que saber muy bien lo que no pueden hacer. Y lo que no pueden hacer está relacionado con la correlación de fuerza, con la capacidad que tiene ese gobierno de hacer cosas y con la capacidad que tienen los enemigos de ese gobierno de impedir que se hagan, ¿no? Y por eso yo digo que a veces es muy simplista, y hay compañeros venezolanos o compañeros de América Latina que no entienden nada de política, que claro, les fascina lo que hace el presidente Chávez. A todos nos gustan mucho, muchas iniciativas que él tiene, muy audaces, antiimperialistas, y quieren que todos los gobiernos de América Latina hagan lo mismo que Chávez. En el 2002 estábamos hablando, ¿no es cierto?, de la importancia de analizar la correlación de fuerza. Y yo quería hacer una comparación entre Chávez y Lula. Lula gana el gobierno en el 2002 y lo gana con más apoyo aún que Chávez en la votación. Pero, ¿cómo gana Lula? ¿Y qué fuerzas hay detrás de Lula? Lula gana con una alianza, con un acuerdo electoral con sectores que lo apoyan porque hay compromisos. Sabes que nadie apoya gratis. Entonces, primero, Chávez gana él y quien quiera apoyarlo, vota por él. En el caso de Lula hay acuerdos electorales con distintos partidos y grupos frente a los cuales se adquiere un compromiso. Luego, en el caso de Chávez, Chávez tenía absolutamente claro que si quería transitar por la vía pacífica tenía que hacer
un cambio en las reglas de juego institucional. Y por eso es que llama, y su bandera, una de las banderas de campaña fue la Asamblea Nacional Constituyente para elaborar una nueva constitución, es decir, nuevas reglas del juego político. Y eso le permite a Chávez cambiar la correlación de fuerzas en el Parlamento, que era negativa en el momento en que gana. Cambiar la correlación de fuerzas en las gobernaciones y alcaldías, ¿no? Y Chávez además triunfa, cuenta con los militares. Por eso es que Chávez dice, esta es una revolución pacífica, pero no desarmada como la de Chile, sino una revolución pacífica armada. Lula, en cambio, no plantea la Asamblea Constituyente, no tiene fuerza para plantearlo, o sea, tampoco se trata de plantear la bandera de la Asamblea Constituyente si se va a perder, porque eso es peor. Tiene una correlación muy negativa en la Cámara, tiene una correlación muy negativa a nivel de los gobiernos, tiene algunos gobiernos, y de hecho Lula gana por la gestión correcta, participativa, no corrupta, que ha tenido el Partido de los Trabajadores en varios gobiernos locales. Porque Lula decía, yo soy un obrero metalúrgico, yo no tengo experiencia de gobierno, pero el Partido de los Trabajadores en el que milito tiene experiencias de gobierno y ustedes lo pueden ver. Vean el gobierno de Porto Alegre, vean el gobierno de San Pablo, vean el gobierno de Minas Gerais, etc., ¿no? Y esa ha sido una forma interesante de acumular fuerza de muchos digamos, movimientos de izquierda en América Latina. Demostrar a través primero de gobiernos locales lo que la izquierda puede hacer. Bueno, entonces tenía minoría en la Cámara, minoría en el Poder Legislativo, una situación económica muy diferente. Es decir, el capital financiero, bueno, Brasil es la octava economía del mundo, y la fuerza del capital financiero en ese país y la dependencia del capital financiero internacional es enorme. En el caso de Venezuela sabemos de que por la enorme riqueza representada por el petróleo y por haber logrado que ese petróleo, que era formalmente nacional, formalmente del pueblo venezolano, pero que en los primeros años de gobierno, hasta el golpe, realmente era gerenciado por intereses contrarios al chavismo, por intereses de la oligarquía venezolana, de la gran burguesía venezolana. Bueno, cuando se recupera el petróleo, realmente la situación económica de Venezuela es extraordinariamente positiva. No tenemos un proceso revolucionario en el mundo que haya tenido los recursos económicos que ha tenido este país para implementar sus políticas sociales, para desarrollar la equidad, para tener recursos para hacer los proyectos que se quieren. Entonces, no podemos pedirle, como decía yo, a Lula que haga lo de Chávez. Y así, si analizamos los distintos gobiernos de América Latina, nos daremos cuenta de que hay distintas situaciones, distintas correlaciones de fuerza, distintas capacidad, porque hay que también medir con qué organizaciones populares se cuentan. Y por ejemplo, en Bolivia el apoyo del movimiento de masa es extraordinario. En otros países no lo es tanto. En el caso de Correa, por ejemplo, ha habido problemas con el movimiento indígena, que es muy importante como fuerza social, ¿no? Entonces, yo insisto, el arte de la política es construir fuerzas, como decía yo, para hacer en el futuro aquello que aparece como imposible de ser hecho hoy día. Arte de construir fuerzas, pero para construir fuerzas hay que entender y analizar cuáles son las fuerzas existentes. Porque las clases sociales no se expresan en política como clases. La clase obrera, no podemos decir, la clase obrera tiene una fuerza de un tanto por ciento. Porque en la clase obrera, como todos sabemos, hay obreros revolucionarios y hay obreros apatronados. Entonces, en política, las fuerzas se manifiestan en función de qué posición
política adoptan determinados actores. Podemos tener actores de origen burgués que tomen posiciones en apoyo del movimiento popular y que sean parte del movimiento de liberación nacional. Y hay sectores obreros o del pueblo que están subordinados a la ideología burguesa y que en el fondo defienden los intereses de la burguesía. Y de hecho, cuando en América Latina ganaban gobiernos conservadores, no era solo porque se compraban votos, era también porque esos sectores habían logrado convencer a gente del pueblo con sus argumentos en contra del socialismo, en contra de la izquierda, etc. Bueno, ahora, yo quisiera plantear esta correlación de fuerzas en que en la mayoría de los gobiernos se triunfa por esa, decíamos nosotros, por esa, digamos, gracias fundamentalmente a que el movimiento popular, a que los sectores populares han comprendido que el neoliberalismo hiere sus intereses, está contra sus intereses, está contra su posibilidad de vivir mejor, de tener trabajo, de tener seguridad, de poder educar a sus hijos, etc. Pero bueno, no basta con eso, ¿no? Tenemos que ver, digamos, que a pesar de ese apoyo popular electoral, ya decíamos, todas estas fuerzas que conforman el sistema democrático que se hereda, ¿no? Como estas fuerzas, las fuerzas financieras, las fuerzas de los medios de comunicación, la fuerza del ejército, la seguridad nacional, todas estas fuerzas están generalmente en contra de los gobiernos. Entonces es una ardua lucha por ir transformando la situación, por ir transformando el aparato del Estado heredado, que es un terrible peso. Uno de los grandes problemas de los gobiernos de izquierda es que nosotros heredamos un aparato habitado por un montón de gente, que son los funcionarios públicos, que han sido reclutados por el clientelismo político de los partidos anteriores, de los gobiernos anteriores, y que están allí, que no tienen ningún interés en ser servidores públicos, sino que más bien tienen interés en crear caos, en crear malestar. Y no los podemos echar a la calle, porque nosotros somos un gobierno de izquierda que protege a los trabajadores, o porque hay leyes que protegen a esos funcionarios. Entonces el desafío es grande. Por eso es que yo creo que tenemos que entender que esta no es una carrera de 100 metros, digamos, que se vence a los 100 metros, es como decía, creo que Lula lo decía, es una maratón, una carrera muy larga, muy lenta, que requiere mucha constancia para ir venciendo todas las dificultades, ¿no?